Bienvenidos a este audiolibro de Poder sin Límites de Anthony Robbins. En este capítulo número 1 vamos a explorar un tema muy interesante y muy vigente. Algunos de los ejemplos son claros de 1986, año en el que se escribió esta obra. Sin embargo, hay temas de polémica que podríamos discutir en los comentarios. No olvides seguirme para el resto de los capítulos de esta obra y sobre todo para expandir tu mundo literario. Así que comencemos. Capítulo número 1. La mercancía de los reyes. La gran finalidad de la vida no es el conocimiento, sino la acción. Me hablaban de él desde hacía meses. Decían que era joven, sano, rico, feliz y próspero. Quise convencerme por mí mismo. Le observé atentamente mientras salía a los estudios de la televisión y le seguí durante varias semanas, para observarle mientras impartía consejos a todo el mundo, desde el presidente de un país hasta un paciente víctima de una fobia. Le vi discutir con especialistas de dietética y ejecutivos de ferrocarril, y trabajar con atletas y con niños afectados por el fracaso escolar. Parecía increíblemente feliz con su mujer y enamorado de ella mientras ambos viajaban por todo el mundo. Cuando regresaron, tomaron el avión a San Diego para pasar unos días con la familia en su casa, una mansión en las playas del Océano Pacífico. ¿Cómo era posible que aquel muchacho, de poco más de 25 años, sin más estudios que un bachillerato, hubiera conseguido tantas cosas en tan poco tiempo? Al final y al cabo, era el mismo individuo que solo 3 años antes había vivido en un piso de soltero de unos 40 metros cuadrados, y él lavaba para sí mismo los platos en una bañera. ¿Cómo un desgraciado con 15 kilos de sobrepeso, escasas relaciones y perspectivas muy limitadas podía convertirse en una persona equilibrada, llena de salud y bien relacionada? Miembro influyente de su comunidad y lleno de oportunidades de éxito. Parecía increíble, y lo más asombroso de todo es que ese individuo era yo mismo. Su historia es la mía. Desde luego, no estoy diciendo que el éxito sea lo único que me importa. Lo evidente es que todos albergamos sueños e ideas diferentes acerca de lo que nos gustaría hacer con nuestras vidas. Además, tengo perfectamente claro que las personas que uno conoce, los lugares que uno frecuenta y las propiedades que uno posee no te dan la verdadera medida de éxito personal. Para mí, el éxito está en la continuidad del esfuerzo de quien aspira a más. Es la oportunidad de progresar incesantemente en los aspectos emocional, social, espiritual, psicológico, intelectual y económico, al tiempo que uno aporta algo a los demás en alguna faceta positiva. El camino hacia el éxito es siempre en construcción. Es un proceso permanente y no una meta que se debe alcanzar. La moraleja de mi historia es sencilla. Mediante la aplicación de los principios que usted leerá en este libro, puede cambiar no solamente el concepto que tenía de mí mismo, sino también de los resultados de mi vida. Esto de manera considerable y comprobable. El propósito de este libro es participarle a usted de la diferencia que me permitió cambiar mi suerte a mejor. Espero sinceramente que las técnicas, las estrategias, las aptitudes y las técnicas psicológicas que desarrollo en esta obra resulten tan eficaces para usted como lo han sido para mí. En nosotros mismos está poder transformar nuestras vidas en la realización de nuestros mayores sueños. Ha llegado el momento de desencadenarlo. Cuando contemplo con qué ritmo he logrado convertir mis sueños en una realidad actual, no puedo evitar la sensación de inaudita emoción y gratitud. Y desde luego, estoy muy lejos de conseguir un caso único. La realidad es que vivimos en una era en la que muchas personas consiguen realizar cosas estupendas, casi de la noche a la mañana, y alcanzar éxitos inigualables en épocas anteriores. Consideremos a Steve Jobs, un chico de pantalones vaqueros, sin un céntimo, que tuvo una idea de un ordenador doméstico y que levantó una compañía, hoy situada entre las 500 mejores compañías de la revista Fortune, con una celeridad nunca antes vista. Consideremos a Ted Turner, de un medio de comunicación que apenas existía, hizo un imperio. Consideremos personajes de la industria del espectáculo como Steven Spielberg o Bruce Springsteen, un hombre de negocios como Lee Iacocca o Ross Perot. ¿Qué tienen en común todos ellos?
salvo un éxito asombroso y prodigioso. La única respuesta, naturalmente, es esta: poder. La palabra poder es de las que suscita emociones fuertes y muy diversas, por cierto. Para unos tiene una connotación negativa. Otros no anhelan sino el poder. Algunos consideran que les mancharía, como cosa banal o sospechosa. ¿Y usted cuánto poder desearía tener? ¿Qué medida de poder parecería justo alcanzar o desarrollar? ¿Qué significa el poder para usted en realidad? Yo no veo el poder como una manera de adueñarse de las personas. No creo que la imposición sea buena, ni le propongo a usted que lo intente. El poder de esa especie rara vez es duradero. Le aconsejo que entienda, sin embargo, que el poder es una constante en el mundo. O da una forma a sus propias percepciones, o se encargaría de ello otras personas. Para mí, el poder definitivo consiste en ser capaz de crear los resultados que uno más desea, generando al tiempo verdaderos valores que le interesen a otros. Es la capacidad de cambiar la propia vida, dar forma a las percepciones y conseguir que las cosas funcionen a favor y no en contra de uno mismo. El poder verdadero se comparte, no se impone. Es la aptitud para definir las necesidades humanas y satisfacerlas, tanto las propias como las de las personas que a uno le importan. Es el don de gobernar el propio reino individual, los procesos del propio pensamiento y los actos de la propia conducta, hasta obtener exactamente los resultados que uno desea. A través de la historia, la capacidad de controlar nuestras vidas ha asumido muchas formas diferentes y contradictorias. En las épocas más primitivas, el poder era simple consecuencia de la fisiología. El más fuerte y el más rápido tenían el poder para controlar su propia existencia, así como la de los otros. A medida que se desarrolló la civilización, el poder se hizo hereditario. El rey, rodeado de los símbolos de su realeza, mandaba con autoridad indiscutible. Otros, poniéndose a su servicio, podían participar de este poder. Luego, en los primeros tiempos de la era industrial, el poder iba asociado con el capital. Todos los que tenían acceso al capital dominaban el proceso industrial. Todas estas cosas conservan todavía cierta importancia. Es mejor tener capital que no tenerlo. Vale más tener fuerza física que no tenerla. Sin embargo, hoy en día una de las fuentes más importantes de poder es la que se deriva del saber, y sobre todo del saber especializado. Muchos de nosotros nos hemos enterado que ya vivimos en la era de la información. Ya no estamos en una cultura primordialmente industrial, sino de las comunicaciones. En la época actual, las nuevas ideas, los movimientos, los conceptos nuevos cambian el mundo casi a diario. Bien sea tan profundos como la física cuántica o tan vulgares como la mejor manera de comercializar una hamburguesa. Si hay una característica que sirve para definir al mundo moderno, ese es el flujo masivo, casi inimaginable, de información, y por consiguiente del cambio. La información nueva cae sobre nosotros a través de libros, películas, altavoces, microprocesadores electrónicos, como un ciclón de datos que pueden verse, tocarse y oírse. En esta sociedad, los que poseen información y los medios de comunicarla tienen lo que solían tener los reyes de un poder ilimitado. Como ha escrito John Kenneth Galbraith, el dinero fue el motor de la sociedad industrial, pero en la sociedad de la información, el propulsor, el poder, es el conocimiento. Hemos visto emerger una nueva estructura de clases sociales, en donde la división establece entre quienes tienen la información y quienes se ven obligados a actuar dentro de la ignorancia. La nueva clase dominante extrae su poder no del dinero ni de la propiedad de la tierra, sino de los conocimientos. Lo excitante y lo que interesa observar es que hoy esa clave del poder está a disposición de todos nosotros. En los tiempos medievales, si no se nacía rey, resultaba muy difícil llegar a serlo. Al conocimiento de la revolución industrial, si no se poseía el capital, las posibilidades de llegar a reunirlo eran desde luego muy escasas. Pero hoy,
Cualquier muchacho de pantalones vaqueros puede crear una compañía capaz de cambiar el mundo. En la era moderna, la información es la mercancía de los reyes. Los que tienen acceso a determinadas formas de conocimiento especializado pueden transformarse a sí mismos y de muchas maneras influir en el mundo entero. Lo cual nos plantea una cuestión evidente. Cierto que en Estados Unidos el tipo de conocimiento especializado que se necesita para cambiar la calidad de la propia vida está al alcance de todos, en cualquier librería, tienda de video o biblioteca, puede uno obtenerlo mediante conferencias, cursos, seminarios, y todos deseamos triunfar. La lista de los libros más vendidos abunda en recetarios para el éxito. El ejecutivo al minuto, En búsqueda de la excelencia, megatendencias, lo que no te enseñaron en Harvard Business School. La lista es inacabable. La información está ahí. Por lo tanto, ¿a qué se debe que unos obtengan resultados fabulosos mientras otros se limitan a ir tirando? ¿Por qué no somos todos poderosos, felices, sanos, ricos, prósperos? El hecho es que, incluso en la era de la información, no basta solo con estar informado. Si no se necesitara más que ideas y una mentalidad positiva, entonces todos habríamos tenido un pony cuando éramos niños y ahora estaríamos viviendo nuestro sueño hecho realidad. Es la acción lo que da consistencia a todo el éxito sobresaliente. La acción, y solo ella, produce resultados. El conocimiento no es más que poder en potencia, excepto cuando recae en manos de quien sabe cómo conducirse a sí mismo y actuar con eficacia. Mejor dicho, la definición literal de poder es esta: la capacidad de actuar. Lo que hacemos en la vida está determinado por la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos. En el mundo moderno, la calidad de vida es la calidad de comunicación. Lo que nos representamos y nos decimos a nosotros mismos, nuestra manera de movernos y de utilizar los músculos de nuestro cuerpo, determinará en buena medida la cantidad de nuestros conocimientos que apliquemos. Muchas veces caemos en la trampa mental de contemplar a los que tienen éxito y figurarnos que son así gracias a algún don especial. Sin embargo, un examen más detenido nos demuestra que el don principal que tienen quienes destacan sobre los demás es su aptitud para ponerse en acción, y ese don puede ser desarrollado por cualquiera de nosotros. En final de cuentas, otras personas poseían los mismos conocimientos que Steve Jobs. Otros, además de Ted Turner, habían previsto también que el cable encerraba posibilidades enormes, pero Turner y Jobs supieron lanzarse a la acción, y al hacerlo cambiaron la manera de percibir el mundo. Todos nosotros producimos dos formas de comunicación que configuran nuestras experiencias vitales. En primer lugar, desarrollamos una comunicación interna, constituida por las cosas que nos representamos, decimos y sentimos en nuestro fuero interno. En segundo lugar, experimentamos la comunicación externa. Con el mundo exterior nos comunicamos por medio de palabras, entonaciones, expresiones faciales, posturas corporales y acciones físicas. Cualquier comunicación de las que realizamos es una acción, una causa puesta en movimiento. Y todas las comunicaciones ejercen algún tipo de efecto sobre nosotros mismos y sobre los demás. La comunicación es poder. Quienes han alcanzado el dominio eficaz de ella están en condiciones de modificar su propia experiencia del mundo y la experiencia del mundo cerca de ellos. La totalidad de la conducta y de los sentimientos tienen sus raíces en alguna forma de comunicación. Quienes influyen en los pensamientos, sentimientos y acciones de la mayoría de nosotros son aquellos que saben utilizar las herramientas de poder. Pensemos en las personas que han cambiado nuestro mundo: John F. Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Gandhi. O en una tesitura negativa, recordemos a Hitler. Lo que tuvieron en común estos hombres fue su maestría en la comunicación. Fueron capaces de llevar su visión personal, bien se tratase de enviar un hombre a la luna o de levantar un tercer Reich saturado de odio y comunicarle a los demás con tal coherencia que les permitió influir en los pensamientos y las acciones de masas. Con su poder de comunicación cambiaron el mundo. Y en efecto, ¿no es esto mismo lo que distingue a los demás a un Steven Spielberg,
o a un Bruce Springsteen, a un Lee Iacocca, a un Jane Fonda, a un Ronald Reagan? ¿No son maestros en el empleo de la herramienta de la comunicación humana? Pues lo mismo que estas personas saben mover las masas por medio de la comunicación, esta herramienta es la que utilizamos también para movernos a nosotros mismos. El dominio que usted tenga de la comunicación hacia el mundo externo determinará el grado de éxito con los demás, en los aspectos personal, emocional, social y económico. Pero lo que es más importante, el grado de éxito que usted perciba interiormente, la felicidad, la alegría, el éxtasis, el amor o cualquier otra cosa que usted desee, es el resultado directo de cómo se comunica con usted mismo. Lo que uno percibe no es el resultado de lo que ocurre en la vida, sino de la interpretación que se le da a lo que ocurre. La historia personal de quienes triunfan nos demuestra, una y otra vez, que la calidad de vida no está determinada por lo que nos ocurre, sino por lo que hacemos ante lo que nos ocurre. Usted es la única persona que puede decidir cómo quiere sentir y actuar en función de cómo haya elegido percibir su existencia. Nada tiene sentido, excepto lo que nosotros mismos le damos. En muchos de nosotros, este proceso de interpretación se ha convertido en un automatismo, pero siempre es posible redirigir ese poder y cambiar inmediatamente nuestra experiencia del mundo. Este libro tratará de los tipos de acción masiva, enfocada y congruente, que producen resultados incontrovertibles. En realidad, si se me obligase a explicar en 2 palabras qué pretendo con este libro, contestaría: producir resultados. Piénselo, ¿no es lo que nos interesa en realidad? Quizá quiera usted cambiar su modo de pensar y de sentir acerca de sí mismo y del mundo que le rodea. Tal vez le gustaría poder comunicarse mejor, profundizar sus relaciones amorosas, aprender más fácil, mejorar su estado de salud, ganar más dinero. Todo esto y mucho más puede crearlo usted mismo, mediante la aplicación eficaz de la información contenida en este libro. Pero antes de alcanzar nuevos resultados, debe darse cuenta de que ahora mismo ya los está obteniendo. Aunque a lo peor no son lo que usted desea. Muchos creen que nuestros estados mentales, como la mayor parte de lo que ocurre en el interior de nuestra mente, se halla fuera de nuestro dominio. Pero lo cierto es que uno puede dominar la propia actividad mental y la propia conducta hasta el punto que nunca hubiese creído posible. Cuando usted está deprimido, lo que crea y produce son síntomas de lo que usted mismo llama depresión. Y cuando se halla en el éxtasis, es también usted mismo quien ha creado este estado. Es importante recordar que los estados emocionales, tanto como la depresión, no son cosas que ocurran a uno porque sí. Uno no cae en depresión, sino que la crea. Lo mismo que cualquier otro resultado de la vida, mediante unas acciones mentales y psíquicas determinadas. El que se siente deprimido está contemplando su vida de una manera particular y se dice ciertas cosas a sí mismo con cierta entonación precisa y adopta una postura específica y un ritmo de respiración típico. Cuando uno quiere sentirse deprimido, por ejemplo, suele dejar caer los hombros y mirar con frecuencia el suelo, hablar con un tono de voz tristón e imaginar que le ocurrieron a uno las peores situaciones posibles. Eso también contribuye mucho. Y si estropea usted la bioquímica de su organismo por medio de una dieta incorrecta o abusando del alcohol u otras drogas, ayuda a su cuerpo a reducir el nivel de azúcar en la sangre. La depresión está prácticamente garantizada. Lo que pretendo demostrar con ello es, sencillamente, que se necesita de un esfuerzo para crear la depresión. Es una actividad laboriosa y se exige cierto tipo de acciones específicas. Sin embargo, algunas personas han creado este estado tan a menudo que les resulta sumamente fácil producirlo. En realidad, con frecuencia aciertan a vincular este modelo de comunicación interna con los acontecimientos externos de cualquier signo. En algunos casos obtienen de ello muchos beneficios de orden complementario, como atención por parte de los demás, compasión, cariño, etc. De manera que adoptan dicho estilo de comunicación como un modo natural. Quienes llevan mucho tiempo viviendo así, acaban por encontrarlo cómodo. Se identifican con ese estado. Sin embargo, uno todavía puede cambiar sus acciones mentales y físicas, por lo tanto, puede modificar inmediatamente sus emociones y comportamiento.
se puede encontrar en éxtasis adoptando directamente el punto de vista que produce dicha emoción. Traiga usted a su mente la clase de cosas que podría crearla. Cambie el tono, el contenido de su diálogo con usted mismo. Adopte las posturas específicas, los ritmos de respiración que crean el estado de su organismo y voilà, ya usted estará experimentando el éxtasis. Si usted desea ser compasivo, cambie sus acciones físicas y mentales para que correspondan a las exigencias de la disposición de ánimo llamado compasión. Lo mismo ocurre con el amor y cualquier otra emoción. Podemos imaginar el proceso de la creación de estados emocionales como algo parecido al trabajo de un realizador cinematográfico. Para obtener el resultado exacto que se ha propuesto, el director de una película manipula lo que usted ve y oye. Si se le quiere asustar, aumentará el volumen de la banda sonora y esto presentará en pantalla, exactamente en el momento oportuno, algún efecto especial. Si quiere hacer que se sienta exaltado, agregará música, la iluminación y todo lo que haya que aparecer en pantalla para conseguir tal efecto. De un mismo argumento, un realizador puede sacar una comedia o una tragedia, según lo que decida para la pantalla. Usted puede hacer lo mismo con la pantalla de su mente. Puede dirigir su actividad mental, que es el fundamento de toda acción física, con la misma habilidad y eficacia. Puede aumentar la iluminación y el volumen a los mensajes positivos de su cerebro y quitar la luz y el sonido a los negativos. Puede dirigir su cerebro con la misma maestría que Steven Spielberg o Martin Scorsese dirigen su plató. Algunas de las cosas que voy a decir parecerán difíciles de creer. Usted seguramente no creerá que basta con mirar una persona para saber lo que está pensando, o que usted mismo es capaz de movilizar los recursos internos más poderosos mediante un acto de voluntad. Pero si hace 100 años hubiera sugerido que los hombres pisarían la luna, se habría juzgado de chiflados y lunáticos. Si hubiera dicho que podría viajar de Nueva York a Los Ángeles en 5 horas, le habrían llamado soñador absurdo. Para hacer posibles estas cosas, solo faltaba el dominio de ciertas técnicas especiales y de las leyes de la aerodinámica. Más aún, en la actualidad, una empresa aeroespacial está estudiando un vehículo que, según dice, trasladará viajeros de Nueva York a California en 12 minutos. De una manera comparable, en este libro estudiará usted las leyes de las técnicas de rendimiento óptimo, y con ellas tendrá acceso a recursos que nunca antes había creído posible poseer. Para todas las disciplinas existe una recompensa múltiple. Quienes han alcanzado la excelencia siguen un camino coherente hacia el éxito. Yo lo llamo la fórmula definitiva del triunfo. En dicha fórmula, el primer factor estriba en saber exactamente cuál ha de ser el resultado, o sea, definir con precisión lo que realmente uno quiere conseguir. El segundo factor consiste en pasar a la acción, ya que de lo contrario los hechos quedarían siempre en una esfera de los sueños. Hay que emprender acciones del tipo que tengan más probabilidad de producir resultados que uno desea. Ello no ocurrirá infaliblemente, de manera que el tercer factor estriba en desarrollar la agudeza sensorial que se necesita para distinguir qué clase de reacciones y resultados obtenemos como consecuencia de nuestras acciones, y en observar cuanto antes si estamos en el camino correcto o nos desviamos por defecto o por excesos. Es preciso conocer a dónde nos llevan nuestros actos, bien se trate de una conversación o de los hábitos cotidianos de nuestra vida. Si lo que obtenemos no es lo que esperábamos, hay que anotar los resultados producidos por nuestras acciones, a fin de que todas las experiencias nos sirvan de enseñanza. Con lo cual pasaremos al cuarto factor, que estriba en desarrollar la flexibilidad imprescindible para modificar el rumbo de nuestra conducta hasta conseguir lo que queremos. La observación del comportamiento de quienes destacan nos dicen que esos son los pasos que ellos han seguido. Empezaron con una meta, blanco u objetivo, puesto que no es posible acertar cuando no se sabe hacia dónde se apunta. Luego emprendieron la acción, porque no solo basta con el saber, poseyeron la cualidad de leer en los demás para descubrir las reacciones que suscitaban. Luego emprendieron acción, porque no basta solamente con el saber. Poseyeron la cualidad de leer en los demás para descubrir qué reacción suscitaban. Supieron adaptarse, corregirse a sí mismos, modificar su comportamiento
hasta cosechar el fruto de su trabajo. Consideremos el caso de Steven Spielberg. A la edad de 36 años, se había convertido ya en el realizador con más éxito de toda la historia del cine. A él se le deben 4 de las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos, entre las cuales destaca E.T., el extraterrestre. ¿Cómo pudo llegar tan alto a una edad tan temprana? Es una historia notable. A los 12 o 13 años de edad, Spielberg ya sabía que quería ser director de cine. Su vida cambió a los 17 años, la tarde en que participó de una visita turística a los estudios de la Universal. La visita no pasó por los platós de rodaje, donde se desarrollaba la verdadera actividad, de modo que Spielberg, teniendo en mente su objetivo, pasó a la acción. Se apartó del grupo para observar a escondidas la filmación de una película. La aventura acabó con un cara a cara con el jefe del departamento de montaje de la Universal. La conversación duró 1 hora y su interlocutor mostró un vago interés por las actividades cinematográficas de Spielberg. Para la mayoría de las personas, el relato habría terminado acá, pero Spielberg no era como la mayoría de las personas. Sabía lo que quería. Había aprendido de su primera visita, de modo que cambió su planteamiento. Al día siguiente, se puso un traje, se llevó el maletín de su padre, que contenía no más que un bocadillo y 2 barras de caramelo, se metió en los estudios como si formase parte del personal, pasando por delante de los guardias con la mayor naturalidad del mundo. Luego se hizo de una camioneta abandonada y se colocó con un rótulo que decía Steven Spielberg, director. De esta manera pasó todo el verano visitando directores, guionistas, montadores, moviéndose cerca de las fronteras del mundo que deseaba entrar, mientras aprovechaba para observar y desarrollar su sentido de lo que le da eficacia y eficiencia a una película. Por último, a los 20 años de edad, ya convertido en un asiduo de los estudios, Steven presentó a la Universal una película que había conseguido llevar a cabo y obtuvo un contrato de 7 años para dirigir una serie de televisión. Había convertido su sueño en realidad. ¿Se atuvo Spielberg a la fórmula definitiva del triunfo? Desde luego que sí. Poseía ese conocimiento especializado que consiste en saber lo que uno quiere, pasó a la acción y mostró la agudeza de percepción necesaria para saber que los resultados que estaba obteniendo, es decir, si su actuación le acreditaba o le acercaba más a la meta o le alejaba de ella. Tuvo flexibilidad para cambiar su comportamiento hasta obtener lo que quería. Lo mismo puede decirse de prácticamente todos los triunfadores que conozco. Son coherentes en su actitud de cambiar y ser flexibles hasta que han creado lo que deseaban hacer en su vida. Consideremos a Barbara Black, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Se propuso llegar a ser decana un día. Era todavía muy joven cuando rompió el monopolio masculino para conseguir licenciarse en Derecho de aquella universidad. Luego optó por aplazar sus objetivos en la carrera elegida mientras se dedicaba a un nuevo objetivo, la creación de una familia. 9 años después, decidió que ya era hora de consagrar otra vez su atención al primer objetivo, así que matriculó un curso en la Universidad de Yale para posgrados. Desarrolló ahí su capacidad para la docencia, investigación y la publicación hasta alcanzar el empleo que siempre había ambicionado. Es decir, supo ampliar su sistema de creencias, modificar su planteamiento y combinar 2 objetivos, hasta convertirse en decana de una de las facultades de Derecho más prestigiosas de Estados Unidos. Rompió moldes y demostró que el éxito se puede crear simultáneamente en más de un aspecto. ¿Siguió este personaje la fórmula definitiva del triunfo? Por supuesto. Sabiendo lo que deseaba, intentó hacer algo y en vista de que no funcionaba, se cambió a sí misma hasta llegar a averiguar cómo equilibrar su vida. Además de prescindir de una facultad importante, ahora también es madre y esposa. He aquí otro ejemplo. ¿Alguna vez ha comido usted del restaurante Kentucky Fried Chicken? ¿Sabe usted cómo construyó el coronel Sanders el imperio que le hizo millonario y modificó los hábitos alimenticios de todo un país? Cuando empezó, no era más que un jubilado que tenía una receta para asar el pollo. Eso era todo, ni organización ni nada. Era propietario de un pequeño restaurante que se arruinó cuando cambiaron el trazado de la carretera principal. Después de cobrar su primer cheque de seguridad social, decidió averiguar si se podía ganar algún dinero vendiendo su receta.
Lo primero que se le ocurrió fue ofrecer dicha fórmula a los dueños de varios restaurantes, por si se avenían a pagarle un tanto por ciento de la recaudación. Resultó que no era la idea más realista para empezar un negocio. Según le fueron las cosas al principio, nadie hubiera dicho que estaba lanzado hacia el estrellato. Recorrió Estados Unidos durmiendo en su coche, cambió incesantemente su idea inicial, llamó a muchas puertas, le dieron calabaza 1009 veces hasta que ocurrió algo milagroso. Alguien le dijo que sí, y el coronel Sanders halló su nuevo activo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una receta? ¿Cuántos poseemos tanta resistencia física y carisma como un anciano gordinflón de traje blanco? El coronel Sanders hizo fortuna porque poseyó la cualidad precisa para una acción masiva y persistente. Fue capaz de escuchar 1000 veces la palabra no y sin embargo seguir comunicándose consigo mismo de tal manera que le permitía llamar a la puerta siguiente, totalmente convencido de que podría ser alguien que le contestara un sí. Todas las páginas de este libro van encaminadas de un modo u otro a suministrar al cerebro del lector las señales más eficaces en cuanto a capacitarle para una acción coronada por el éxito. Casi todas las semanas dirijo un cursillo de 4 sesiones titulado La Revolución Mental. En ese cursillo enseñamos a los asistentes muchas cosas, desde cómo regir con más eficacia su propio cerebro hasta la manera de comer, respirar y hacer ejercicio con vista a maximizar su energía personal. El primer día del cursillo por la tarde se organiza un acto llamado Del temor al poder, ya que la finalidad del curso reside en que las personas aprendan a actuar en vez de permanecer inmovilizadas por el miedo. Al término de dicho acto, ofrece a los presentes la oportunidad de caminar sobre un lecho de carbones encendidos, de unos 3 o 4 metros de longitud. En los grupos más avanzados hacemos que recorran hasta 12 metros de brasas. Este paseo por la hoguera ha fascinado a los medios de comunicación hasta tal punto que sospecho que pasa desapercibido el verdadero mensaje del acto, el cual no consiste en el mero hecho de andar sobre las brasas. Supongo que cualquiera puede darse cuenta de que el alegre paseo sobre carbones ardiendo no supone ningún beneficio económico ni social. En realidad se trata de suministrar experiencia directa de lo que es el poder individual. Es una metáfora acerca de las posibilidades. Una oportunidad para que las personas vean y puedan alcanzar resultados antes inimaginables para ellas mismas. En cierto sentido, hace miles de años que la gente camina sobre brasas de una manera u otra. En algunos lugares del mundo, esto se practica como demostración de fe, pero cuando yo organizo un paseo sobre la hoguera, ello no forma parte de la experiencia religiosa alguna, al menos en el sentido convencional, aunque desde luego es una experiencia de fe. Le enseña a la gente al nivel más visceral que puede hacer cosas que jamás hubiera creído posible, que los temores y limitaciones más graves son los que uno siempre se impone a sí mismo. En cuanto a lo que uno está en condiciones de andar sobre brasas o no, la única diferencia que estriba en la capacidad que tenga para comunicarse consigo mismo de tal manera que le motive a la acción, pese al miedo que uno puede tener programado en su fuero interno, en lo relativo a las posibles consecuencias. La moraleja es que las personas pueden prácticamente hacer cualquier cosa si logran encontrar dentro de sí mismo los recursos para creer que pueden y para poner efectivamente manos a la obra. Todo esto conduce a un hecho sencillo e indiscutible. El éxito no se produce por casualidad. La diferencia entre las personas que ofrecen resultados positivos y las que no es un golpe de suerte afortunado. Existen unos patrones de acción coherentes y lógicos, unos caminos determinados hacia la excelencia y están al alcance de todos nosotros. Todos podemos hacer aflorar el poder mágico que albergamos. Sencillamente hay que aprender a poner en marcha y utilizar nuestra mente y nuestro cuerpo de la forma más poderosa y provechosa. ¿Se ha preguntado usted alguna vez en qué pueden coincidir Spielberg y Springsteen? ¿Qué tenía John F. Kennedy y Martin Luther King para citar la lealtad de tantas personas y conmoverlas de una forma tan honda? ¿Qué es lo que distingue las masas de Ted Turner y Tina Turner? ¿En qué se parece Peter Ross y Ronald Reagan? Todos ellos han mostrado su capacidad para actuar coherentemente y con eficacia en orden a la realización de sus sueños. Muchos son los factores que contribuyen a la explicación, naturalmente, pero creo que cabe condensarlos en 7 rasgos fundamentales que les sirven de impulso para hacer lo necesario para triunfar.
Estos 7 mecanismos activadores básicos pueden garantizarle el éxito a usted también. Rasgo número 1. La pasión. Todas estas personas han descubierto una razón que las consume. Les da energía, casi que obsesiona. Las impulsa a obrar, a progresar, a destacar. Es la locomotora que tira del tren de éxito poniendo en juego sus más hondas capacidades. Es la pasión lo que hace que Peter Rose siga lanzándose todavía en plancha cuando llega a la segunda base, como si fuese un recién seleccionado en su primer partido de primera división de béisbol. La pasión que pone un Lee Iocca en lo que hace es lo que lo distingue de tantos otros. La pasión es lo que impulsa a los investigadores en informática que invierten años en crear una innovación capaz de que hombres y mujeres lleguen al espacio y hacerlos regresar sanos y salvos. Por pasión, uno madruga y trabaja hasta altas horas de la noche. Pasión es lo que quiere hallar en la gente en sus relaciones. La pasión da vigor a la excelencia y le confiere savia y sentido. No se alcanza la grandeza sin una pasión por ser, por hacer algo grande. No importa si las aspiraciones son las de un atleta o las de un científico, las de un padre de familia, las de un hombre de negocios. En el capítulo 11 descubriremos de cómo desatar esta fuerza interior mediante el poder de los objetivos. Rasgo número 2. La fe. Todas las doctrinas religiosas de este planeta nos hablan del poder de la fe y de las creencias en la humanidad. Son las creencias lo que distingue principalmente a quienes destacan en algo grande de quienes fracasan, ya que nuestra fe en lo que somos y podemos llegar a ser determina con bastante exactitud lo que seremos. Si creemos en la magia, tendremos una vida mágica. Si creemos que en la vida predominan las limitaciones, nos habremos puesto límites muy reales. Lo posible es aquello que nosotros creamos verdadero, posible o real. En este libro se le facilitará a usted un método especial y científico para mejorar y modificar con rapidez su sistema de creencias, de manera que le ayude a lograr sus objetivos más deseados. Muchas personas tienen la pasión, pero al haberse reducido a unos límites muy estrechos en virtud de lo que creen ser ellas mismas y de cómo valoran sus posibilidades, nunca llegan a emprender acciones que les permitirían convertir sus sueños en realidad. En los capítulos 4 y 5 veremos lo que son los sistemas de creencia y cómo utilizarlas. La pasión y la fe se combinan para dar el combustible y el impulso que lleva a la excelencia, pero no basta con el impulso, como tampoco basta con cargar de combustible un cohete y enviarlo a ciegas hacia los cielos. Además de esa fuerza, se necesita un sentido, una noción inteligente de una progresión lógica. Para dar en nuestro blanco necesitamos también el siguiente rasgo. Rasgo número 3. La estrategia. La estrategia es la manera de organizar los recursos. Cuando Steven Spielberg decidió convertirse en cineasta, se lanzó una línea que le conduciría hacia el mundo que deseaba conquistar. Se imaginó lo que necesitaba aprender, a quién le convenía conocer y lo que necesitaba hacerse. Tuvo la pasión y la fe, pero también la estrategia necesaria para que estos factores desarrollaran su potencial al máximo. Ronald Reagan ha desarrollado ciertas estrategias de comunicación que suele aplicar con constancia hasta obtener los resultados que busca. Todo gran artista del espectáculo, político, padre de familia o patrono sabe que para triunfar no basta con los recursos, es preciso utilizarlos del modo más eficaz. Buscar una estrategia equivale a admitir que el talento y la ambición, por sobresalientes que sean, siempre necesitan encontrar un camino bien orientado. Uno puede abrir una puerta derribándola y descubrir que no estaba con llave. En los capítulos 7 y 8 veremos qué estrategias conducen a la excelencia. Rasgo número 4. La claridad de los valores. Cuando pensamos en lo que ha engrandecido a muchos países, nos ocurren cosas tales como patriotismo y el orgullo, la tolerancia y el amor por la libertad. Estos son valores. Los juicios fundamentales de todo orden crítico, ético, moral y práctico que fundamentamos acerca de lo que realmente nos importa. Los valores son sistemas de creencias que nos sirven especialmente para juzgar lo que está bien y lo que está mal. Son nuestros juicios acerca de lo que vale la pena. Muchas personas no tienen la noción clara de lo que es importante para ellas. A menudo los individuos hacen cosas por las que luego se sienten descontentos de sí mismos.
sencillamente porque no tienen claro lo que inconscientemente creen que está bien para ellos y para los demás. Cuando contemplamos grandes triunfadores, vemos que casi siempre son personas con un gran sentido de lo que fundamentalmente les importa en realidad. Pensemos en un Ronald Reagan, John F. Kennedy, Martin Luther King, Jane Fonda. Son personas cuyas visiones difieren mucho, pero que coinciden en poseer fundamento moral básico, un sentido de lo que son y de por qué hacen lo que hacen. Una comprensión clara de los valores es una de las claves más exigentes y al mismo tiempo de las más gratificantes para alcanzar la excelencia. Ampliaremos estas consideraciones en el capítulo número 18. Como probablemente habrá observado el lector, todos estos rasgos se alimentan e influyen mutuamente. ¿Tiene la pasión algo que ver con las creencias? Sí, naturalmente. Cuanto más convencidos estemos de que podemos realizar algo, más recursos, por lo general, estaremos dispuestos a invertir en su consecución. Ahora bien, ¿basta la fe por sí sola para alcanzar la excelencia? Es un buen comienzo, pero si usted confía en ver salir el sol y se plantea como estrategia para alcanzar ese objetivo la de echar a correr hacia el oeste, muy probablemente que choque con algunas dificultades. ¿Y nuestra estrategia para el triunfo se ven afectadas en algún sentido por nuestros valores? Desde luego, en el supuesto de que la estrategia planteada le exigiese hacer cosas contrarias con las creencias inconscientes sobre lo que está bien y mal para su vida, no funcionará, por bien concebida que esté. Esto lo veremos a menudo en aquellas personas que empiezan a triunfar, pero acaban por sabotear su propio éxito. En estos casos, el problema estaba en un conflicto interno entre los valores individuales y la estrategia seguida para alcanzar el éxito. De la misma manera, las 4 cosas que hemos considerado hasta aquí son inseparables del rasgo número 5. Rasgo número 5. La energía. La energía puede ser la entrega total y jubilosa como la de un Bruce Springsteen, o la de una Tina Turner, o el dinamismo empresarial de un Donald Trump o de un Steve Jobs, o bien la vitalidad de un Ronald Reagan o una Katharine Hepburn. La excelencia difícilmente se llega paseando por un ritmo demasiado sosegado. Los triunfadores se empoderan de las oportunidades y le dan forma. Viven como obsesionados por las maravillosas ocasiones del día a día, convencidos de que lo único que no les sobra a nadie es el tiempo. En el mundo son muchos los que tienen una pasión que creen a ciegas y conocen la estrategia que les permitirá satisfacerla. Tienen un orden claro de valores, pero simplemente carecen de la vitalidad física que es necesaria para actuar como ellos saben. El triunfo en lo grande es inseparable de la energía física, intelectual y psíquica que se necesita para sacar al máximo un provecho a nuestras posibilidades. Más adelante, en los capítulos 9 y 10, aprenderemos y aplicaremos los útiles instrumentos que nos aseguran un aumento inmediato de nuestra vibración física. Rasgo número 6. El poder de la adhesión. Casi todos los triunfos tienen en común una extraordinaria capacidad de adhesión, es decir, un talento para conectar y establecer relaciones con las demás personas, cualquiera que estos sean sus orígenes sociales o sus creencias. No digo que no pueda darse de vez en cuando un genio solitario, inventor de algo capaz de cambiar el mundo, pero si el genio pasa toda su vida en confinamiento solitario, habría triunfado en un aspecto de su vida, pero fracasado en muchos otros. Los grandes triunfadores, los Kennedy, los King, los Reagan, los Gandhi, tienen siempre la cualidad de crear lazos que le unen con millones de contemporáneos. El mayor triunfo no sucede en los grandes escenarios del mundo, sino en los repliegues íntimos del corazón. Y en el fondo, todos desearíamos establecer relaciones duraderas y de afecto con otros, pues sin ellas cualquier éxito, cualquier excelencia nos parecerá hueco y vacío. En el capítulo 13 profundizaremos esta cuestión. Rasgo número 7. Maestría en las comunicaciones. Es el tema esencial de este libro, y el modo en que nos comunicamos con nosotros mismos determina, en último término, la calidad de nuestra vida. Las personas que tienen éxito son las que han aprendido a aceptar cualquier desafío que les presente la vida y a comunicar esa experiencia consigo mismos de tal manera que logran cambiar las cosas a mejor. Las personas que fracasan se resignan ante las adversidades de la vida y las asumen como limitaciones. Las personas que conforman y moldean nuestra existencia y nuestra cultura también son maestros en comunicación con los demás. En todos hallamos la capacidad de transmitir una visión, una búsqueda, una alegría, una misión.
El dominio de las comunicaciones es lo que hace a los grandes padres, a los grandes artistas, a los grandes políticos, a los grandes maestros. En casi todos los capítulos de este libro nos veremos obligados a tratar el tema de la comunicación de un modo u otro, por lo que representa como puente capaz de vencer las separaciones, construcción de nuevos caminos y la difusión de nuevas visiones. La primera parte de esta obra se le enseñará cómo adueñarse de su propio cerebro, de su cuerpo y dirigirlos con más eficiencia que nunca. Para ello, actuaremos sobre factores que afectan al modo en que usted se comunica con usted mismo. La segunda parte estudiaremos cómo descubrir lo que usted realmente pide de la vida, cómo comunicarse más eficientemente con los demás y averiguar, al mismo tiempo, qué patrones de conducta crean habitualmente los distintos tipos de personas. En la tercera parte, consideraremos desde la perspectiva global y más amplia cómo nos comportamos, qué cosas nos motivan y qué aportaciones podemos realizar en un plano más vasto y extrapersonal. En ella abordaremos cómo combinar las aptitudes que usted habrá aprendido para convertirse en un verdadero líder. Mi intención, desde el momento en que me puse a escribir esta obra, fue dar un libro de texto a la ciencia del desarrollo humano. Un libro lleno de lo mejor y más reciente de las técnicas de perfeccionamiento. Deseaba poner en manos del lector las cualidades y estrategias que le permitirían cambiar en todo cuanto quiera, y esto en menos tiempo del que nunca hubiese creído posible. Deseaba proporcionarle a usted, de un modo muy concreto, una oportunidad para mejorar inmediatamente la calidad de su experiencia vital. Y también quise crear una obra a la que usted pueda remitirse una y otra vez, encontrando siempre lo que hiciese alguna cosa útil para su vida. Sabía que muchos de los temas que iba a tratar aquí daban para escribir un libro entero acerca de cada uno de ellos, pero deseaba que la información suministrada al lector fuese completa, algo que le sirviese en todos los terrenos. Así pues, espero que halle usted todo eso en esta obra. Cuando estuvo terminado el manuscrito, las impresiones de los primeros lectores fue muy favorable, excepto una cosa que fue repetida por más de uno. Tiene usted 2 libros ahí. ¿Por qué no los separa? Publica uno de ellos ahora y lanza el otro a título de continuación 12 meses después. Mi mayor objetivo consistía en suministrarle a usted, el lector, la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. No deseaba administrar los temas de manera de píldoras. Sin embargo, me preocupaba que muchas personas ni siquiera llegasen a los capítulos que considero más importantes. Pues se me había explicado que, según varios estudios, menos del 10% de los compradores de un libro se lo leen más allá del primer capítulo. Al principio, me costó dar crédito a esta estadística, hasta que recordé que menos de un 3% de los habitantes del país gozan de independencia financiera, menos de un 10% tienen un objetivo establecido por escrito, y que solo un 35% de las mujeres norteamericanas dicen encontrarse en buena forma física. Entre los hombres el porcentaje es incluso menor, y que en muchos de nuestros estados 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Solo un pequeño porcentaje vive realmente tal y como habían soñado. ¿Por qué? Pues porque requiere un esfuerzo, requiere una acción perseverante. Al multimillonario tejano del petróleo, Booker Hunt, le preguntaron una vez si tenía algún consejo que dar para quienes deseaban triunfar. Contestó que el éxito era una cosa sencilla. En primer lugar, uno decide expresamente lo que quiere. En segundo lugar, decide si está dispuesto a pagar el precio necesario para conseguirlo. Y luego hay que pagar ese precio. A largo plazo no se obtiene lo que se desea si no pasa por una segunda fase. Por mi parte, las personas que saben lo que quieren y están dispuestas a pagar un precio para obtenerlo, me gusta llamarle los pocos que hacen, en contraposición con los muchos que hablan. Le desafío a que se entretenga con el material aquí ofrecido, que lo lea por entero, que comparta con otros lo aprendido y sepa disfrutarlo. En este capítulo le he subrayado la importancia primordial de la acción efectiva, pero hay muchas maneras de poner manos a la obra. Muchas veces, la elección depende de un proceso largo de errores y de nuevos ensayos. Muchos de los grandes triunfadores tuvieron que corregirse y cambiar planteamientos incontables veces antes de alcanzar sus objetivos. Equivocarse y volverse a empezar está muy bien, solo que consume cantidades enormes del único recurso que jamás nos sobrará a ninguno de nosotros, el tiempo.
¿Y si existiese algún modo de emprender la acción que acelerase este proceso de aprendizaje? ¿Y si yo pudiera mostrarle a usted cómo aprender justamente las lecciones que ya conocen a alguien que ha alcanzado la excelencia? ¿Qué tal le parecería aprender en cuestión de minutos lo que tardan años otros en perfeccionar? Esto se consigue por medio del modelado, que es la manera de reproducir justamente la excelencia de otros. ¿Qué hacen ellos para distinguirse de lo que se limitan otros a soñar en el triunfo? Vamos a descubrirlo juntos.